Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ahora nos toca una nueva aventura, en esta ocasión una aventura mágica. Igual de emocionante, ya que esta me hace recordar a mi infancia, porque si tienes la misma edad que yo o más o menos por ahí, creciste junto de la mano de estos personajes de una de las películas más famosas en todo el mundo. Así que si creciste esperando tu carta para entrar a Hogwarts, este es el video que te va a encantar. Acompáñame a conocer uno de los lugares donde la magia se hizo posible y todas estas películas que vimos se hicieron realidad. Así que acompáñame en esta aventura hacia los estudios de Harry Potter. Ya vamos en camino desde el hotel hacia la estación de tren, ya que para llegar allá los estudios no se encuentran exactamente en Londres, sino tienes que tomar un tren a las afueras. Así que ya vamos en camino para tomar este tren y dirigirnos hacia los estudios. Si te quedas como nosotros hospedados cerca del centro de Londres, la opción más fácil es caminar hasta la estación Waterloo y desde ahí tomar un metro hasta la estación de Euston. Y de ahí tomar un tren que te va a llevar ahora sí hasta Watford Junction, donde te va a recoger los autobuses de los estudios de Harry Potter. O si no, obviamente igual te puedes quedar cerca de la estación de trenes de Euston y tomarlo directamente desde ahí, el tren hasta Watford. Así que ya vamos en camino para tomar este tren y dirigirnos hacia los estudios. Muy bien, ahora sí ya nos encontramos arriba del tren. La verdad están muy cómodos desde el primer tren que tomamos del aeropuerto hasta Londres, hasta la ciudad, a nuestro hotel. La verdad muy cómodos, con internet gratis. Entonces esperemos que sea un viaje relajante, porque hoy nos levantamos temprano, así que hay que descansar un poco. Y ya vamos de ida entonces a esta increíble aventura mágica hacia los estudios de Harry Potter. Listo, gente, ahora sí ya llegamos a la estación Watford Junction. Es el nombre de la estación donde se tienen que bajar. Igual ahí ya empiezan a ver los letreros de Harry Potter, ya se siente un poco el ambiente. Así que vamos en camino hacia el autobús, que todavía no llegamos. Esta nada más es la estación donde vas a tomar el autobús directo a los estudios. Para salir de la estación no está tan difícil, solamente, como les digo, sigan todos los stickers que van a ver de Harry Potter, los va a llegar a la salida para llegar al autobús. Antes de irnos al autobús nos vinimos a relajar un poquito. Tenemos una hora en la que sale el autobús hacia los estudios y obviamente nos vinimos a un buen pub aquí en Londres a tomarnos una cervecita. Este es el bar donde nos vinimos a tomar un descanso mientras nos da la hora de tomar el autobús, que literalmente está aquí enfrente. Mire, aquí ya pueden ver dónde están llegando, ya podemos ver los autobuses y toda la gente que está haciendo la fila para tomarlos. Ahí va uno llegando, vean, esos son los que están tapizados completamente de Harry Potter. Espero que nos toque el que está como el autobús nocturno. Vean toda la gente que ya está ahorita aquí informada. Ya estoy emocionadísimo de llegar, literal, como un niño que lo van a llevar a la dulcería. Excelente, parece que sí nos va a tocar este del autobús nocturno. Vamos a ver si no se llena antes de que nos subamos. A ver, tampoco se ven tan real la decoración del autobús. Pero si eres muy fan de Harry Potter, no importa, la experiencia es lo que cuenta. Si alcanzamos a subirnos y al parecer va a poner un cortometraje de Harry. Vamos a ver qué es.
Welcome on board. I'm Tom Felton, but you may know me better as Draco Malfoy. Y bueno amigos, ahora sí, ya después de un camino como de 20 minutos más o menos, ya llegamos a los estudios y vean nada más con lo que nos reciben, un buen camino lleno de noticias del mundo mágico, como si estuvieras leyendo el diario El Profeta en grande, con las noticias de último momento, con varitas de cada uno, y al último no podía faltar la varita de Sauco, la más poderosa de todo el universo Harry Potter. Wow, la entrada de los estudios es simplemente arte. Disfrútenla conmigo y claro que si eres fan vas a reconocer estas piezas de ajedrez mágico. Ahora sí, ya entramos al lobby principal. Aquí puedes dejar tus maletas, tanto aquí, en esta sala, y en donde dice Digital Guide. Ahí vas a encontrar un tip importante, tu pasaporte mágico. Así que ve por él, es gratis, no te cuesta nada. Pásale, te dejan agarrar. El chico muy amable me dijo, toma los que quieras. No quise abusar tanto, pero bueno, ahí puedes tomar tu pasaporte mágico. No, gente, esto es impresionante. Ya después del lobby vienes a una sala donde vas a encontrar uno de los dragones más grandes que te puedes imaginar, que obviamente lo tienes en la película, en la última película de Harry Potter. Es magnífico, es espectacular. Ya vamos a entrar entonces a lo mejor de todo, donde la magia se hizo posible. No me van a ver mucho mi cara a partir de aquí, que creo que es lo menos importante para ustedes. Lo importante es que me acompañen a este increíble recorrido por el interior de los estudios y disfrutemos juntos de todas las referencias que vamos a encontrar y emocionar igual que a mí. Así que vayamos para adentro. Antes de comenzar el tour nos dividieron en grupos porque en la primera sala hay un video introductorio. No es muy importante, es muy bueno, pero no es muy importante. Y después te pasan a una sala donde ya tienes ahora sí la entrada como tal. Te explican todas las reglas que hay que seguir en el interior, lo típico de no tocar, donde no debes de tocar y cosas de esas. Y luego llegó el momento, ahora sí que todo mundo espera, que se abran las puertas del gran comedor. Que tenemos aquí, vean nada más el gran comedor de las películas. Estamos en celebración de Halloween, así que se ve espectacular con esta decoración. Aquí mismo pasaron tantas cosas, banquetes, cartas voladoras, escobas, regalos y hasta la ceremonia del sombrero seleccionador. ¿Ustedes qué tal? ¿Hicieron su test de qué en casa les tocaría entrar? Si entran en Hogwarts. Yo lo hice 2 veces y la primera me salió en Hufflepuff y la segunda vez, siéndoles honesto, tuve que hacer trampa para estar en Gryffindor. Tenemos referencias a todas las casas aquí, no podía faltar alguno de los personajes principales, obviamente Hagrid, Snape, Dumbledore y McGonagall. Ya desde el primer cuarto, sin duda alguna, estoy alucinando, es simplemente increíble. Pero hay que seguir avanzando porque después de nosotros va a entrar más gente, como les digo, son grupos. Eso sí, tampoco es que tengas a alguien detrás tuyo diciéndote que avances, que sigas recorriendo, que no te detengas. Y de hecho, déjenme decirles este tip para que te puedas tomar unas buenas fotos, es que dejes que la gente avance, que se vayan y quedarte hasta el final de tu grupo y así aprovechar los cuartos casi solos para ti.
Lo siguiente que vas a ver es un gigantesco espacio donde ya tienes referencia de todas las películas. Por ejemplo, aquí puedes ver de la película del Cáliz de Fuego, que en lo personal es mi favorita. Las decoraciones que se utilizaron y atuendos que a lo que nos comentaron es el 90% de lo que vas a ver aquí. Es lo que se usó literalmente en las películas. Eso sí, muchísimo cuidado cuando vayas caminando porque te puedes encontrar con los mortífagos. Es mejor dejarlos tranquilos, que no queremos problemas aquí. Fencing and dance, wand combat had a unique physicality that defied Y en esta misma sala están las recámaras principales de Gryffindor, donde dormía Harry Potter con Ron. Y también tienes las habitaciones de Slytherin con Malfoy. Y también una cosa que se me olvidaba, pongan mucha atención para que no se les pase poner sus sellos en sus pasaportes. ¿Se acuerdan? Ese pasaporte que les dije que podían conseguir en la entrada. En diferentes estaciones, en diferentes lugares de todos estos sets, vas a encontrar estaciones con estos sellos para cada una de las páginas de tu pasaporte mágico. ¿Y qué les parecería una visita al director? Aquí puedes visitar la famosa oficina de Dumbledore, que pocas veces salió en las películas, pero es increíblemente lo grande y espectacular que es. Todos los detalles de los cuadros. Solo, siéndoles honesto, me faltó que le pusieran un poquito de movimiento a todos estos cuadros. No crea que con toda esta producción sea mucho pedir. ¿O ustedes qué piensan? Para darle un poquito más de realismo a los sets, ¿no? ¿Ustedes eran fan de las clases de pociones? Ya la verdad no tanto, era más fan de las artes oscuras. Pero si tú lo eras de las pociones, disfruta que aquí hay un lugar solo para ti. Eso sí, cuidado porque Snape no está de buen humor hoy. Not pay attention. Si reconoces esta fachada que tengo a mis espaldas, bueno, aquí se metieron unos muggles a la toma, pero claro que reconociste la casa del amado Hagrid. Tan grandote era y no sé cómo le hacía para poder caber aquí. Pero bueno, ahora tienes que estar listo para un partido de Quidditch. Sí o sí, vas a jugar. Esta área es para que te hagas un video sobre tu escoba y te pasees por la ciudad de Londres. La verdad, por el precio no creí que valiera la pena hacerte un video. Mejor te guardas ese dinero para algún otro recuerdo. Pero si tú quieres hacerlo, obviamente aquí tienes la oportunidad de volar por todo Londres. Bueno, tristemente no pudimos abrir la puerta. No sé qué pasa con mi parcel, pero lo estoy practicando. Ya llevamos casi 2 horas de recorrido y apenas quizá llevamos como un cuarto del recorrido. El tiempo se te va volando literalmente, viendo todos los sets que hay aquí. Desde la casa de los Weasley, donde puedes hacer un poco de magia. Ya quisiéramos muchos tener el poder de lavar los trastes y hacer quehaceres en la casa con magia. O guardar nuestras cosas en nuestras maletas cuando vamos de viaje. Imagínense qué fácil sería nada más agitar tu varita y que todo automáticamente se guarde. Y cómo olvidar la clase de adivinación con todos los alumnos tratando de leer su taza de café. Y una de mis partes favoritas hasta ahora de lo que hemos recorrido, el set de la tumba de Tom Riddle. Es impresionante el detalle que tiene y lo que te hace recordar esa escena, además que, como les digo, sale en una de mis películas favoritas. Ya es hora de un buen descanso y nos toca venir a la cafetería, que está como a la mitad del recorrido. Puedes pedirte una buena comida para agarrar energía para lo que falta. Unos hot dogs, unas hamburguesas, refrescos, hay de todo. Nos pedimos nosotros un hot dog porque la verdad sí está un poco elevado los costos, no les voy a mentir, y no tenemos tanta hambre. Y obvio no te puedes ir de aquí sin probar tu cerveza de mantequilla. Vamos a ver qué tal está, a ver pues qué sabor tiene. Se ve la verdad muy espectacular. Lo bueno es que también te puedes quedar con el vasito, entonces es una buena compra. Vamos a ver.
azúcar, azúcar y azúcar. Está deliciosa. Ahora con mucho cuidado y preparen sus varitas que vamos a entrar al bosque. El bosque prohibido es una experiencia única. Te sumerge en la experiencia desde que entras, todo oscuro y esa neblina que le da un tono especial, un tono tétrico. Y también los sonidos en el ambiente. Eso sí, ten lista tu varita que las arañas ya están al acecho por todos lados y están hambrientos al parecer. Aragorn te lo vas a encontrar, es inmenso y también está más que listo esperando el momento para atacar, aunque no es el único. También aquí puede hacerte daño un espectro que está escondido por ahí. Ten cuidado con los dementores. Una experiencia increíble allá dentro del bosque, pero si a ti también te llegó la carta para entrar a la gran escuela de magia y hechicería, levanten la mano, déjamelo en los comentarios si ya estás listo para ir a Hogwarts. Ahora sí, ya estamos todos preparados. Espero tengan sus maletas listas, que el tren ya va a salir. Esta sala es simplemente increíble. Tienes el expreso de Hogwarts, donde te vas a poder subir y recorrer los vagones, donde los estudiantes, quién sabe qué tantas cosas habrán hecho. Y también muchísimas referencias. Pon atención, en cada vagón está referenciado con una película de la saga, con objetos que te dejan el guiño ahí, como por ejemplo, miren aquí el corazón marcado en la puerta del vagón para Ron Weasley. Y obviamente aquí que ya estamos en la estación 9 3/4 está el spot para que te tomes tu foto inolvidable. Ya nos alcanzó la noche aquí visitando, ni cuenta nos dimos y no tenemos dónde nos vamos a quedar a dormir. ¡Ah! Afortunadamente, vean lo que nos vino a recoger el autobús nocturno. Así que, bueno, al menos podemos dormir en un lugar, digamos, seguro. En el patio, además del autobús, vas a poder visitar el puente de Hogwarts, recorrerlo, tomarte fotos, de todo. Y déjenme en los comentarios si reconoces esta casa. Creo que es uno de los lugares más icónicos de toda la saga, la casa de la familia, que también yo creo que fue la más odiada por cómo trataban al pobre de Harry. Nos damos cuenta del tamaño que tenía su primera habitación debajo de las escaleras, es diminuta, es pequeñísima. Y escenificaciones vas a tener aquí adentro de la casa de alguna de las películas súper icónicas, como El prisionero de Azkaban, por ejemplo, donde Harry infla a la tía Marge como un globo. Díganme quién no se rió con esa escena y lo disfrutó muchísimo. Todas las cartas también aquí están que le llegaron a Harry cuando lo aceptaron en Hogwarts, volando por toda la sala tratando de agarrar una. Y por último tenemos en la cámara secreta cuando Dobby va al cuarto de Harry Potter para evitar que regrese a Hogwarts. Ya solamente de ver todas estas escenas me dieron ganas de volver a ver las películas, y eso que las vimos antes de venir a este viaje. Ya por último, en este patio también tienes las clases de herbolaria, que ten mucho cuidado porque los chillidos de las mandrágoras te pueden dejar sordo. Pero eso sí, es un excelente spot para unas fotos, además también de otros spots que vas a encontrar alrededor de todo el patio, que vas a tener aquí para sacarte la foto perfecta. Ya por último, para terminar el recorrido, entras a una sala llena de objetos y también te van a explicar cómo se hicieron todos los efectos especiales de los personajes. Tienes a Dobby por aquí, hasta puedes jugar con él, bailar, Hagrid también, y todos los elfos y enanos, además de todos los animales que aparecen a lo largo de toda la saga de las películas. Y ahora sí, viene mi parte favorita del recorrido. Sin duda alguna es, ¿cómo explicarlo? Es simplemente impactante. Lo más hermoso que vas a encontrar, eso es mi opinión, eso sí, entras al famosísimo Banco Mágico de Gringotts.
Les digo, es simplemente espectacular todas las decoraciones y los detalles. Los enanos quizá en la cámara no se va a ver tanto, pero sí parecen reales. Pareciera que de la nada te van a gritar, te van a hablar, y las luces y los colores es increíble. Te sientes dentro de la película. En las anteriores salas veías todos los sets y los objetos que se utilizaron, pero esta es una sala completa, solo para el banco y sus bóvedas. Aquí vas a encontrar la cámara 713, también la cámara de Bellatrix y un spot para tu foto épica tomando el Horrocrux con la espada al estilo Harry Potter. Pero esperen un momento, que creo que se escucha algo allá a lo lejos. Ese sonido creo que lo reconozco. Vamos a ver qué es. Hasta este momento ya caminamos por casi todos los lugares emblemáticos del universo Harry Potter, pero nos falta uno en particular. ¿Puedes adivinar cuál nos falta? Te lo voy a ir describiendo a ver si adivinas. Un lugar donde puedes ir a surtirte de todo lo que necesitas para tu inicio a clases. Puedes viajar por una chimenea, pero eso sí, ten cuidado con lo que dices, porque puedes ir directo a otro lugar. Sin duda, como les digo, aquí vas a encontrar todo lo que necesites sin excepción. Entramos al callejón Diagon, la viva imagen de como lo vimos en las películas. Aquí puedes encontrar hasta la tienda de dulces de los hermanos Weasley. Ya el recorrido se está terminando y no podemos terminar más épicos que esto, con el castillo de Hogwarts. Vas a llegar a esta sala y te vas a encontrar con un camino que te lleva a la salida, tristemente, pero eso sí, deslumbrándote con la maqueta del castillo. Esta maqueta, de hecho, literal, fue la que usaron para todas las tomas aéreas de las películas. Es enorme, está iluminada, y el ambiente también que te ponen en la sala con la música y las luces, te juro que es el momento más mágico del recorrido, sin duda alguna. Hogwarts will answer further orders. Play host to the Dementors of Azkaban. Happiness is found even in the darkest time. Only remembers eternal light. Y bueno, amigos, esta experiencia simplemente fue mágica. Esta visita fue mucho más que un simple recorrido para mí. Harry Potter no solo son películas, fue una saga que me acompañó desde niño, a toda mi familia. Recuerdo que esperábamos todos cada estreno en el cine, que saliera la película, crecer juntos con los personajes y estar caminando por aquí con los sets originales, viendo los objetos y los lugares donde todo cobró vida. Es como volver a vivir toda esa magia que nos marcó a una generación entera. Si alguna vez soñaron con recibir su carta de Hogwarts, este lugar es lo más cercano a cumplir ese sueño. Y créanme, vale cada segundo. Y no podemos terminar en mejor lugar que aquí, en la plataforma 9¾ De hecho, esta no es la original que está en los estudios. Ya terminamos el recorrido, ya regresamos a Londres. Y si no tienes la oportunidad de ir a los estudios, al menos date una vuelta a esta estación de metro, de tren, que es la King Cross. Aquí te puedes tomar la foto, obviamente tienes que pagar por la foto, pero pues tan siquiera vas a tener esa foto del recuerdo. Déjame en los comentarios cuál fue tu película favorita y ya sabes, dale like a este video si te gustó y nos vemos en un siguiente video recorriendo Londres. Todavía nos quedan algunos días aquí, así que nos vemos hasta la próxima.